Bueno, con goles o sin goles seguro que ambos equipos pasaron un partido muy divertido y una tarde muy divertida y sobre todo integradora. Y el esgrima no es un deporte tan practicado como el fútbol ni tiene tanta afición, pero sí que poco a poco va ganando terreno. Existe mucho interés por esta disciplina que ahí donde la ven también se hace necesaria en el cine. Alberto Ferrada es maestro de esgrima escénica y hoy viene al programa no solo para hablar de su profesión, su afición, sino también para presentar su primer libro. Lo tenemos aquí, Alberto Ferrada, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ferrada con C o Ferrada con Z. Bueno, cuando hago cosas de interpretación, hago cosas de esgrima, más para el mundo del espectáculo, utilizo la Z como el zorro. Sí. Bueno, ¿por qué te aficionas a este deporte? Porque eres médico, pero sin embargo siempre has tenido muy de cerca el esgrima, ¿no? Sí, mi profesión es la medicina, pero siempre necesitamos algo para evadirnos, necesitamos algo que nos mantenga entretenidos, y cuando descubrí la esgrima vi que era una disciplina que tenía un poco todo lo que yo estaba buscando, que tenía cierta elegancia, cierta historia también, era muy tradicional, necesitaba ser muy rápido, era un deporte muy agresivo también de alguna manera, y había que ser muy inteligente porque es como una partida de ajedrez. Entonces eso, junto con la elegancia, la filosofía de este deporte, pues me acabó cautivando y ya yo me dedico durante bastante tiempo ya. Te dedicas a la esgrima escénica, que se distingue bastante de la deportiva, ¿no? Sí, hacemos un poco las dos cosas. Sí que normalmente se empieza por la esgrima deportiva, que es con lo que empezamos la mayoría. Si no eres actor, empiezas practicando el deporte. Pero tuve la ocasión de conocer unos maestros maravillosos que me dieron clase, Jesús Esperanza, Joaquín Campomanes, Enzo Cherubino, que trabajaban también la parte teatral, la parte escénica. Y entonces descubrí un mundo nuevo que ya no era solo tocar y no ser tocado, sino que había una posibilidad de expresarse artísticamente, de crear una obra de arte con una coreografía, por ejemplo, parecida a otro tipo de obras de arte, a otro tipo de expresiones artísticas. Y entonces pues me involucré un poco más en este campo. Se utilizan para ello diferentes armas. Vamos a distinguir entre espadas, dagas, rodelas y broqueles. ¿Son muy diferentes una de la otra? Sí. Lo primero que hacemos habitualmente cuando nos encargan una coreografía o una obra concreta, etcétera, es ver el periodo histórico del que se trata. Entonces, en cada periodo histórico había un tipo de arma o un tipo de técnica que se utilizaba. Entonces, en la época medieval eran espadas muy grandes, por ejemplo, se utilizaban broqueles, como muy bien has dicho, escudos, y luego ya fueron evolucionando a armas más estilizadas, con menos peso, a las espadas y dagas que se utilizaban, por ejemplo, en el siglo XVII en España, las espadas roperas, que es una esgrima muy bonita, muy vistosa, y digamos que cada época, historia, cada obra teatral, cada musical tiene su propia arma o su propio tipo de armas. Bueno, tanto te gusta este mundo que has publicado un libro, lo tengo aquí a mano, La marca del zorro. ¿Por qué este título? ¿Y qué es lo que cuentas en él? Sí, la verdad que fue un poco una sorpresa el realizar este trabajo porque coincidió con el Festival de Cine de la Costa del Sol. Entonces su organizador, Julio Peces, me dijo que todos los años se escribía un libro, La marca de algo más, La marca del fantasma de la ópera. Entonces vino a mi mente La marca del zorro, que fue la primera película que hizo Douglas Fairbanks. Tengo aquí un libro de él, por ejemplo, que fue el primer actor que encarnó al zorro después de que se hicieran pues, los primeros libros, los primeros documentales para revistas. Y entonces La marca del zorro fue su primera película. Tyrone Power hizo otra 20 años después que también se llamó La marca del zorro. Entonces dije, ¿por qué no hacer un libro, La marca del zorro, explicando la trayectoria de este personaje y pues cosas que tengan que ver con este maravilloso ídolo? Son muchas páginas de investigación, de estudio, ¿no? Del protagonista. ¿Se ha llevado mucho tiempo reunir toda esta información? Sí, la verdad que organizarlo un poco, porque el personaje del zorro iba mucho conmigo. Yo había hecho el zorro en varias ocasiones. Es un personaje, como cuento al principio, que te persigue de alguna manera. En mi caso, fui cover de Manuel Bandera en el musical de Madrid. Entonces empiezo contando mi experiencia como zorro y de ahí pues a todas las personas o todos los actores, artistas que han encarnado a este personaje. Hasta pues los últimos que se han hecho, con Antonio Banderas, por supuesto, y un poco cuál es la figura de ese zorro, lo que representa y la evolución que ha tenido este personaje. ¿Qué tal fue la respuesta del público? ¿Lo presentaste en la Semana del Cine Fantástico? Muy bien, porque este tipo de libros además tienen mucha imagen. Antonio Banderas es muy conocido, Manuel Banderas también en nuestra zona. Entonces la verdad que fue muy bonito, y sobre todo todos mis alumnos del Club Internacional de Esgrima, que son
mis mayores devotos de este tipo de trabajos, a quien yo se lo dedico, y por supuesto yo creo que junto con las charlas fueron los que más disfrutaron de este libro. Tú también diste una charla, ¿no? Sí, tuvimos que hacer varias charlas. Una fue del personaje del zorro, pero había otras como la evolución de la esgrima en el cine, las diferentes películas en las que ha habido, las espadas, la evolución histórica de las espadas a lo largo del cine, por ejemplo. Y sí, hubo una serie también de charlas, de puestas en común, muy interesantes, todo que tenía que ver con la esgrima, con la espada y la época de la espada y la daga, novelas de capa y espada. Fue, digamos, que una semana muy monotemática en este sentido, muy bonita, sobre la esgrima. ¿Y cómo ha sido esa evolución de las espadas a lo largo de la historia del cine? Sí, la verdad que en las primeras obras ha habido 3 o 4 grandes maestros, realmente no ha habido más. Empezando desde el cine mudo, iba pasando la tradición de maestro-alumno, hasta que ya Bob Anderson, que ha sido el gran coreógrafo, el gran maestro de esgrima, que coreografió a Antonio Banderas, hizo también Los Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos, La Princesa Prometida, la magnífica secuencia que hay ahí, y Piratas, digamos que ha hecho todas las secuencias del cine, y entonces ya sí que se han parecido esas películas un poquito más. Y ahí nosotros hemos tenido la gran suerte de poder trabajar con este gran maestro, Bob Anderson, que falleció hace un año. Hicimos un homenaje y ha sido un poco la persona que ha dirigido la esgrima escénica en el cine. ¿Qué debe incluir todo número de lucha? Sí. Todo duelo de espadas. Tiene que tener varias cosas. Primero, se tienen que lucir los protagonistas, obviamente, por lo cual debe de ser muy técnico, que haga alusión a la época histórica, pero también se tiene que permitir cierta espectacularidad dentro de la verosimilitud, que sea real, que sea creíble, pero tiene que tener movimientos acrobáticos, movimientos que no tienen que ver con la esgrima deportiva, obviamente, y que le den eso. Un actor, cuando coge un arma en la mano, quiere lucirse y digamos que cobra una gran altura ese personaje cuando tiene que hacer un duelo en una escena teatral o de alguna película, con lo cual los actores disfrutan mucho cuando tienen un poquito todo esto de lo que hemos hablado. Pero se usarán espadas adaptadas, ¿no? Sí, son diferentes. Incluso para los primeros planos se utilizan un tipo de armas más real, más pesada, etcétera. Y en cambio, cuando son planos más lejos, puedes utilizar otro tipo de armas, más de aluminio, que pesan menos, te permiten pues unos movimientos un poco más rápidos, etcétera. Y cada arma sí es diferente la que se utiliza en cada obra, en cada película. Hay que estudiar muy bien el arma que vas a trabajar. ¿La espada que tienes en tus manos es auténtica o adaptada para el cine? Cuéntanos, ¿qué es lo que portas? Sí, esta es el arma, es una réplica de la espada que utilizó Antonio Banderas en sus películas del Zorro. Es un sable muy ornamentado, como vemos, y es una réplica exacta de la que se utilizó en el Zorro. Que además ha sido una película que nos ha marcado a muchos porque Antonio Banderas está fantástico y yo creo que ha sido el mejor zorro, además español, uno de los mejores zorros que ha tenido el cine. Entonces, en homenaje a él se hizo este arma. Él era muy buen esgrimista también, dio clase con algunos de nuestros maestros, y si veis la película y os fijáis en detalle, esta es concretamente la que se utilizaba. Sí, es una obra de arte, ¿no? ¿También las coleccionas? Sí, también colecciono. Tenemos un museo, el Museo de Esgrima, que está en el Castillo de la Duquesa, donde damos clase también allí, no solo de esgrima teatral, sino de esgrima deportiva. Y muchas de estas armas las tenemos allí expuestas. Estas concretamente es tenemos una vitrina, digamos, una zona dedicada a la esgrima del cine, donde tenemos las principales armas que se han utilizado en las películas. Y esta viene de allá, del Castillo de la Duquesa, del museo. Bueno, tú hablabas del gran maestro de Andersen, pero tú también como profesor has tenido la oportunidad de conocer actores y de impartirle conocimiento a actores como Viggo Mortensen o Manuel Banderas, entre otros, ¿no? Que son solo dos, ¿no? De los tantos que has... Sí, hemos trabajado con muchos cantantes de ópera también, en musicales, los principales actores y protagonistas de musicales, obras de teatro, Tres Mosqueteros, El burgués gentilhombre y toda la parte ya de películas, de cine. Y sí que los actores, muchos de ellos han practicado esgrima porque es una asignatura obligatoria en las escuelas de arte dramático. Con otros tienes que empezar un poco desde el principio, pero sí que todos tienen el denominador común, como Manuel Bandera, Viggo Mortensen, que son grandes trabajadores. O sea, que tienes que trabajar con ellos, pero no descansan, digamos. Te cansas casi tú antes, el maestro, que ellos. Quieren probar una y otra vez hasta que salga perfecto. Ellos sabes que se la juegan en una escena y buscan la perfección. Y todos ellos de los que me has hablado concretamente son unos grandes profesionales y respetan mucho la esgrima, respetan mucho al maestro y todo lo que tiene que ver con las armas y con los duelos.
Sí, pero sí que tienes que servir para esto, ¿no? Tienes que ser hábil por lo pronto, ¿no? Sí, hay algunos más hábiles, otros que tienes que trabajar un poquito más, porque no deja de ser algo natural. El tener coordinación, el saber hacer una buena parada, un buen ataque, el coordinar los movimientos de los brazos pues con los desplazamientos de esgrima, no es tan fácil. Y para un actor que no lo ha hecho habitualmente, pues cuesta un poquito. Los bailarines, por ejemplo, tienen más coordinación, tienen algunos vicios también que hay que corregirles, pero, por ejemplo, tienen más facilidad para la coordinación, como es el caso de Manuel Bandera. Originariamente es bailarín, entonces fue muy fácil trabajar con él. Trabajamos incluso a dos manos, espada y daga, en música, coreografiado, y digamos que hay algunos que tienen más facilidad. Y cuando lo hacen de esta manera es una maravilla verlos. Digamos que es un espectáculo fantástico ver un hombre con una espada en un duelo luciéndose. Yo era el malo, el que luchaba contra él me batía por todos los lados, me ganaba continuamente. Entonces la sensación de superioridad del héroe, los niños que venían a verlo disfrutaban muchísimo, se identificaban con él, y es el momento álgido de una obra, cuando tienen su duelo y cuando salen victoriosos contra el enemigo. Bueno, Alberto, siendo amante del cine y del esgrima, como eres, seguro que tu película favorita tiene que ver con la lucha o con la aventura. Sí. Cuéntanos, ¿cuál es? Bueno, hay muchas películas que nos gustan. A mí, una de las que más me ha gustado por su temática es Cyrano de Bergerac, de Gerard Depardieu. Digamos, porque toda la poesía que trae dentro de esa película, este personaje que no solo es capaz de empuñar un arma y ser valiente y derrotar a 100 enemigos, sino que es capaz de, con esas mismas manos, utilizar una pluma con la misma destreza y escribir unos poemas, unos versos maravillosos. Entonces es una película que me ha llamado mucho la atención. Antonio Banderas en su Zorro es magnífico, por supuesto, y luego el Capitán a la Triste con Viggo Mortensen, que tuve la oportunidad de participar de una forma más directa, pues le tengo mucho cariño también a esa película. No solo trabajas en el cine, también en musicales, por ejemplo, El Zorro, el espectáculo. Eso es. Has tenido la oportunidad de conocer, de ahí has tenido la oportunidad de conocer a Manuel Bandera, ¿no? Sí, efectivamente. Manuel Bandera es un profesional maravilloso y bueno, tuve la oportunidad de participar en esta obra. Trabajamos codo con codo. Ha sido quien me ha escrito el prólogo. También estuve invitado porque tuvo un premio a toda su carrera, su trayectoria profesional. Entonces es un hombre muy desprendido, muy de aquí, muy de Málaga, que le gusta mucho todos estos festivales de cine, participar en su tierra, y estuvo abierto a venir enseguida. Después del Zorro tuvimos la gran suerte en el mismo Teatro Calderón trabajar con El Hombre de la Mancha, hicimos también Peter Pan. Entonces fue una época en la cual los musicales, digamos que fueron los principales lugares donde yo pude desarrollar mi esgrima con los actores. ¿Es un deporte en auge el esgrima? Sí, siempre se habla de crisis, de que hay poquita gente, de pocas licencias, pero, por ejemplo, gracias a este tipo de películas, como la de Antonio Banderas, del Zorro, vinieron muchas personas que habían visto la película y querían practicar. Venían a salas de armas, a salas de esgrima, a aprender lo que hacía Antonio. Evidentemente hay poquitos sitios donde se haga esgrima escénica. Te enseñan esgrima deportiva, pero es una forma de iniciarse y sí, digamos que cada vez más la gente se va interesando. Y esgrima teatral, pues poquitas. En Málaga, concretamente, en el Castillo de la Duquesa, poquitos lugares donde damos clases un poquito más específico. Pero sí, la gente se interesa mucho, porque la esgrima teatral tiene algo más que la deportiva, quizá. Una parte de elegancia, de belleza, de danza, que atrae a mucha gente también. Decías que entre tu profesión como médico y tu afición a la esgrima casi no tienes tiempo libre, pero imagino que pasa en un segundo plano el tener poco tiempo libre porque merece la pena hacer estas cosas, ¿no? Sí, siempre hay algún proyecto, siempre te llaman para algo, siempre tienes algo ilusionante, porque la esgrima no es muy conocida todavía, entonces el darla a conocer, el que la gente vea pues las bellezas, las bondades que puede tener este deporte o esta actividad, esa elegancia, ese saber estar, ese respeto, ¿no? Esa educación que existe o debe de existir entre los alumnos, el alumno y el maestro, esa filosofía es, digamos, que es una tradición, un legado que debemos de intentar continuar con él, debemos de intentar mantenerlo vivo, y en nuestras escuelas, lugares donde yo doy clase, por ejemplo, es lo que intentamos hacer, mantener esta tradición viva. Pues ya para acabar querría que nos enseñaras el resto de cosas que has traído, porque solo has enseñado el libro de
la primera figura del zorro, pero has traído muchas cosas más, ¿no? Sí, ha habido otras figuras del zorro, como Guy Williams, que fue para la Walt Disney en los años 50 uno de los actores más famosos que han encarnado al zorro, y fue la serie que vimos muchos de nosotros de pequeños y con la que nos enganchamos, digamos, a este personaje y a sus valores, ¿no? De nobleza, de luchar por la justicia. Entonces, Guy Williams ha sido uno de los grandes zorros, que lo tenemos también aquí. Hay muchos libros un poco dedicados a su figura. Tyrone Power, que ha sido uno de los zorros más elegantes que han existido, quizá no a nivel esgrimístico, no era tan técnico como otra serie de zorros, pero era un gran zorro también. Y muchas películas también ha habido. En el libro pues, intento hacer un listado de las principales obras de teatro, películas, series de televisión que ha habido. Cómics para niños, por supuesto, que muchos de ellos han disfrutado de las tiras cómicas del zorro, o digamos de lo que son los tebeos. Las primeras historias del zorro se escribieron en un semanario, en una publicación semanal parecida a esta. Esta ha sido una reproducción que se ha hecho posteriormente. Y luego he traído también, como le tengo mucho cariño, El zorro, el espectáculo, que fue el musical que hicimos en Madrid en el 2002, que también grabamos un CD, en la cual había un poco de todo. Había música, había danza, la esgrima tenía un papel preponderante, teníamos un caballo, figurín, que hacía tornado, que es el que salía al final en el escenario, que era con lo que terminaba la obra del zorro, con el zorro montado al caballo, haciendo la zeta y diciendo: el espíritu del zorro no morirá jamás, que ha sido el leitmotiv un poco de nuestro libro, un poco uno de los ideales que mantenemos nosotros. Entonces es un musical al cual le tengo mucho cariño también. Y además de los banderas, ¿a qué otros candidatos podrías elegir para convertirse en futuros zorros? Bueno, Actualmente, los actores que ¿hay alguno que tengas en mente? Sí, bueno, hay muchos zorros. El zorro tiene que ser un personaje que tenga destreza, que sea inteligente, que tenga mucho sentido del humor, que sea irónico. Entonces, y que sea físicamente también agraciado, muy latino, muy español. Entonces, ahora sí que hay unos cuantos actores jóvenes que bueno, podrían hacerlo. Por ejemplo, Sancho, el hijo del gran Pepe Sancho, que está haciendo ahora de Fernando, pues podría ser un gran zorro. Pero hay muchos y están saliendo. Y yo concretamente tengo algunos alumnos a los que doy clase que están todavía en la Escuela de Artes Escénicas y que podrían ser unos zorros magníficos en un futuro. Bueno, Alberto, muchas gracias por venir, por contarnos todo este mundo que apenas conocemos la mayoría. Es un mundo apasionante y la verdad es que se nota que te gusta. Sí lo es. Sí, yo os invito a todos los que podáis o queráis acercaros al Castillo de la Duquesa o preguntar por clases de esgrima, porque descubriréis un mundo muy especial, muy especial, que si te engancha y te gusta es difícil cerrarle los ojos, porque es una maravilla. Seguro que mucha gente lo va a tener en cuenta a partir de ahora. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a vosotros. Tiempo ahora.